hoy. Para la gente que se ha conectado y asistido a clases anteriores, recordemos que estábamos viendo todo sobre ondas, ¿cierto? Habíamos visto en un principio que era una onda, algunas características, algunas magnitudes físicas, después nos basamos específicamente en el sonido y después en la luz. Entonces hoy vamos a ver algunos fenómenos e instrumentos basados en el concepto de onda. Es una clase un poco más teórica, chicos, pero es nuestra última clase de onda, así que súper importante, para que estemos bien atentos porque ya con esto terminamos con ondas correspondiente a primero medio. Entonces, ¿qué es lo primero que... disculpen, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? El fenómeno óptico meteorológico conocido como el arco iris y algunos instrumentos ópticos que se basan en este concepto de ondas que hemos estado estudiando, como la lupa, el microscopio, el telescopio reflector y refractor, la cámara fotográfica y el proyector de diapositivas. Ahora estos son algunos de aparatos o instrumentos que funcionan en base a este concepto de onda. Existen muchos más, ¿sí? Pero yo les puse algunos fundamentales que por lo general la mayoría los debe conocer. Entonces vamos primero a este fenómeno óptico que todo el mundo conoce como el arco iris. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en la descomposición de la luz solar en el espectro visible, continuo en el cielo, lo cual se produce por la refracción cuando los rayos del sol atraviesan pequeñas gotas de agua contenidas en la atmósfera. Entonces, chicos, antes de analizar un poco la imagen, recordemos que la refracción era cuando un rayo luminoso, en este caso, pasa de un medio a otro. Entonces, en el caso del arco iris, viene este rayo luminoso desde el aire y pasa a la gota que vendría siendo agua. Ese es el cambio de medio, pasa de aire a agua, se refracta, ¿ya? Recordemos que la refracción no era lo mismo que la reflexión. La reflexión de la luz es cuando viene un haz de luz o un rayo luminoso, se encuentra con una superficie, choca y se devuelve al mismo medio inicial. Ya, en cambio, la refracción pasa de un medio, por ejemplo, aire a agua en el caso de la gotita de lluvia y en el arco iris. Pasa del aire al agua. Ya, esa es la diferencia entre la reflexión y la refracción. ¿Cuál otra diferencia importante? Es que la reflexión, chicos, recordemos que al mantenerse en el mismo medio, ya que viene este haz de luz, choca, por ejemplo, con una pared y se devuelve al mismo medio, ¿cambia su dirección? Sí, cambia su dirección, pero no cambia su rapidez de propagación, porque estamos hablando del mismo medio. En cambio, la refracción, además de cambiar su dirección, también cambia su rapidez porque tenemos dos medios distintos. Y tanto la luz como el sonido tienen distinta rapidez en distintos medios. ¿Ya? Entonces, leamos un poquito lo que dice la imagen. Dice, el número 1, que acá es donde empieza el fenómeno. Sí lo explica paso a paso. Dice, entrada del rayo de luz, refracción dentro de la gota, pérdidas por reflexión. Recordemos que nosotros cuando estudiamos la reflexión y la refracción, yo les mencioné, al igual que los fenómenos ondulatorios en el sonido, yo les mencioné que son fenómenos que no se dan por separado. Se estudian por separado para que no se confundan uno con el otro, porque son parecidos, pero no son iguales, ¿ya? Pero son fenómenos que se pueden dar en un mismo instante. Entonces, fíjense, acá viene la luz solar, choca con esta gotita de agua aquí donde dice 1 y se refracta. ¿Por qué se refracta? Porque pasa del aire al agua, que es la gota, ¿cierto?, de lluvia, que quedan suspendidas por lo general en el aire. ¿Y qué pasa? Acá esta línea punteada, eso es lo que significa que hubo una pequeña pérdida, como dice acá, por reflexión. Fíjense, llegó la gota, chocó, o sea, vino la luz solar, chocó con la gota y se reflejó, esa línea punteada. A eso se refiere con pérdidas por reflexión. Entonces, y la otra, la mayor parte de esta luz solar se refractó y entró a esta gotita y llega hasta el punto 2. ¿Sí? ¿Y qué pasa en el 2? Dice reflexión interna. O sea, aquí chocó con la pared de la gota y se reflejó. ¿Sí? Pérdidas por refracción al exterior. ¿Qué quiere decir esto? Al mismo como pasó delante, cuando se refractó hubo una pérdida por refracción. Ahora se reflejó, pero hubo una pérdida por refracción. ¿Sí? Entonces acá se refleja y esta línea punteada es la pequeña pérdida por refracción. Después el punto número 3 dice refracción exterior. Forma el arco iris primario, reflexión para arco iris secundario. Entonces, chicos, ¿qué es lo importante acá? Acá pasan dos cosas súper importantes en el punto 3. Llegó esta onda, esta luz solar que acá en el punto 2 se había reflejado, y primero tenemos una refracción, que
cuando se encuentra el arco iris primario. ¿Cuál es el arco iris primario? Para la gente que ha visto este fenómeno, podemos ver, depende del ángulo en que nos encontremos, podemos ver el arco iris, un único arco iris, pero de repente se pueden ver dos arco iris, uno como más tenue y uno como bien claro, ¿cierto? Entonces, el primario es este que se ve con los colores como bien fuerte, ¿ya? En cambio, después fíjense, acá hay una nueva reflexión y puede haber un arco iris secundario, ¿ya? Para la gente que ha visto el fenómeno sabe de esto, y para la gente que no, cuando vuelva a ver un arco iris, para que se fijen en este fenómeno que se puede dar un arco iris primario y uno secundario, pero en ambos se da por este fenómeno de la refracción de la luz. En el fondo es refracción y reflexión, ¿cierto? Son dos fenómenos que se dan fuera y dentro de la gota para que se forme el arco iris, ¿sí? Entonces, igual dependiendo del ángulo en que nosotros nos encontremos, puede que veamos solamente, por ejemplo, el primario, pero sí se puede dar que se dé uno secundario, ¿ya? Y ahí se ve como el arco iris bien claro y se ve uno más tenue arriba, ¿ya? Eso es súper importante. A eso se refiere con arco iris primario y secundario. Entonces, ¿qué es lo importante de esto para resumir un poco? Es que el arco iris se forma por la refracción de la luz. Dentro de la gota existe reflexión, sí, hay reflexión, pero en sí el fenómeno principal es la refracción de la luz, ¿ya? ¿Por qué? Porque viene este haz luminoso que viene del aire y pasa dentro de la gotita, o sea, pasó del aire al agua. Y adentro pasan las reflexiones, pero, chicos, se causa un arco iris, ¿ya? Eso con respecto al arco iris. Ahora yo les puse esto un poco para recordar lo que vimos en la parte de luz, ¿ya? En la luz nosotros estudiamos el espectro electromagnético. ¿Qué dijimos? Que la luz era una onda electromagnética, ¿cierto? Y también teníamos la primera clasificación que vimos era según su naturaleza y podían ser ondas mecánicas o electromagnéticas. ¿Cuál era la diferencia, chicos? Era que las ondas mecánicas necesitaban de un medio para propagarse, como el sonido. En cambio, las ondas electromagnéticas eran ondas que se pueden transmitir en un medio, pero además pueden hacerlo en el vacío, como es la luz. ¿Y qué era la luz? Una definición bien amplia, porque ya lo vimos con más detalle, era todo este espectro electromagnético, ¿ya? Todas estas ondas electromagnéticas corresponden a la luz. Ahora, el ser humano puede ver una cierta franja de este espectro, que se llama el espectro visible, que corresponde, o la luz visible, ¿ya? Pero la luz corresponde a todas estas ondas electromagnéticas. Lo importante es que el ser humano solamente ve una franja. Y es por esto que cuando ocurre los arco iris, ¿qué pasa con esta luz blanca? Se transforma en todos estos colores. Si ustedes se fijan, este espectro visible, chicos, es la misma que los colores del arco iris. Ya por eso yo los puse para recordar un poquito la materia. Acá ahora me sale una tabla que vemos que los colores, por ejemplo, en el caso de la longitud de onda, disminuye su longitud de onda, pero su frecuencia aumenta. Para la gente que tiene dudas con esta parte de la longitud de onda y la frecuencia, por favor que vea las clases anteriores y explicamos por qué en una disminuye y en la otra, en este caso, aumenta, que es la frecuencia, ¿ya? Pero eso es súper importante que tengamos claro que la luz que nosotros podemos ver, esta luz visible, como lo dice el nombre, no es la única luz, no es como este único espectro electromagnético que existe, ¿ya? Ahora, antes de continuar, quería recalcar algo, es que cuando yo les hablé recién del espectro, o sea, disculpen, de las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas, ¿en qué se diferenciaba? En que las mecánicas necesitan un medio y las electromagnéticas pueden transmitirse en un medio, pero también puede hacerlo en el vacío. Con respecto al suceso que pasó ayer, que fue el tema del temblor, ¿por qué se los voy a mencionar? Para relacionarlo un poquito con esto. El temblor son ondas sísmicas y las ondas sísmicas, chicos, son ondas que también se deben transmitir mediante un medio, ya que en este caso es el suelo terrestre, pero necesitan de un medio para propagarse. Entonces vendrían siendo ondas mecánicas. Eso es súper importante, porque cuando lleguemos a tierra vamos a estudiar bien el tema de un sismo, pero ayer que me acordé con el terremoto, como estamos finalizando ondas, quiero que les quede súper claro que las ondas no son solo sonido y luz. Para un tema de estudio, claro, como ocurren varios fenómenos importantes, irrelevantes, interesantes, se estudia el sonido y la luz, pero existen otro tipo de ondas, eso es súper importante. Y una de ellas son, por ejemplo, las ondas sísmicas, ya que son súper conocidas por el chileno. Y las ondas sísmicas son ondas mecánicas porque necesitan de un medio para propagarse,
¿ya? Entonces nosotros por un tema como de interés se estudia sonido y luz, aparte que es lo que sale en el temario de, recordemos, la PSU, que es lo que nos convoca en este minuto, ¿ya? Entonces, eso, chiquillos, con respecto al fenómeno óptico que ya muchos conocemos como el arco iris. Como podemos ver, es mediante la refracción de la luz, que ya lo habíamos estudiado anteriormente, pero ahora estamos viendo un fenómeno. Y ahora vamos a ver algunos instrumentos ópticos. Antes de empezar, nosotros ya vimos unos instrumentos ópticos, vimos los lentes y los espejos, ya eso también están dentro de este grupo, pero yo quiero presentarles otros más para que no se queden siempre con eso de que las ondas son luz y sonido, y que los instrumentos ópticos son lentes y... ¿cómo se llama? Lentes y espejos, ¿ya? Hay otros instrumentos que funcionan en base a este concepto de ondas, como le dice el título, ¿ya? Pero, por ejemplo, vamos a ver que, no sé, la lupa dentro de su funcionamiento tiene una lente o bien se tiene un espejo curvo. Vamos a ver ya con detalle. Pero lo que va, ¿por qué se estudia lente y espejo? Porque es la base fundamental para llegar a estos instrumentos ópticos, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver los instrumentos de proyección. ¿Cuáles son los instrumentos de proyección? Se trata de instrumentos que forman imágenes reales y que el observador puede ver al ser proyectadas o registradas en una pantalla. Y los instrumentos de observación se trata de instrumentos que forman imágenes virtuales de los objetos, las que son vistas por el observador directamente, ¿sí? Chicos, voy a hacer un mini paréntesis. Voy a pasar un poquito a la materia, como las preguntas están enfocadas no a lo que estamos viendo directamente, las voy a responder después, ¿ya? Pero no, para que no piensen que no las estoy leyendo. Pero es para que no nos desviemos y después juro responder las preguntas. Ya. Entonces, chicos, continuemos. Los instrumentos de proyección y observación, entonces, ¿en qué se diferencian? En que los de proyección forman imágenes reales y los de observación forman imágenes virtuales. Ahora, yo creo que no los mencioné en las clases anteriores, no estoy segura, pero lo voy a mencionar esta vez. Las imágenes reales, yo sé que la gente que ha visto las clases anteriores ya sabe cuál es una imagen real y una imagen virtual con respecto cuando hacíamos estos como diagramas de rayos y tirábamos los rayos y formábamos las imágenes, ¿cierto? Las imágenes reales eran aquellas que cuando nosotros tirábamos los rayos notables, ya sean lentes o en espejos, eran aquellas que se formaban por la intersección de los rayos principales. Y las virtuales era por la proyección de estos rayos principales, ¿ya? Para la gente que tiene dudas con eso, ven las clases anteriores. Pero ¿qué es importante? Las imágenes reales, chicos, no se pueden ver directamente, no las puede ver directamente el humano. Tienen que ser proyectadas en una pantalla, como por ejemplo las diapositivas. Los proyectores de diapositivas forman imágenes reales, que si yo no las proyecto en una pantalla, no las puedo ver, ¿ya? Y las imágenes virtuales, como dice acá el observador, las puede ver directamente. ¿Qué quiere decir esto? Una imagen virtual, por ejemplo, es cuando nosotros nos vemos en el espejo. Nosotros estamos viendo la formación de imagen directamente, no necesitamos de una pantalla o alguna forma de proyectarla, ¿ya? Por eso se llaman de observación. La imagen del espejo, ya sea curvo o el cual nosotros nos podemos ver, es una imagen virtual. Entonces, esa es la diferencia con la real y la virtual. Es que la real, como dice acá, instrumentos de proyección, necesita ser proyectada para que se forme y poder ser vista por el observador o el ser humano. Por otra parte, las de observación, que son estas imágenes virtuales, son imágenes directas. Como un ejemplo claro, por ejemplo, la lupa. Nosotros cuando vemos con una lupa, vemos la imagen, no necesitamos proyectarla en algo, no, la vemos directamente, ¿sí? Y el espejo, otro ejemplo muy claro. El espejo plano, el que nos vemos, el que cuando se van a probar ropa al mall, ese espejo que uno se ve como del mismo tamaño, no se ve ni más gorda, ni, bueno, ahí no sé. Puede que de repente tengan uno se ve un poquito más flaca, pero por lo general se ve como del mismo tamaño, muy similar al tamaño de uno en general, pero ve enseguida la imagen, esas son imágenes virtuales, ¿ya? Así que, si no mencioné eso antes, por favor, anotarlo por ahí porque es súper importante. Entonces vamos con el primer instrumento, que es la lupa. Yo creo que todos conocemos lo que es una lupa, chicos. Entonces es una lente de aumento y corresponde al más simple de los instrumentos de observación. Es una lente convergente que forma una imagen virtual derecha y de mayor tamaño. Entonces, acá hay varias cosas que tenemos que recalcar. Primero que todo, recordemos que nosotros cuando vimos la formación de imágenes vimos espejos y lentes, que no son lo mismo, chicos. Recordemos que los espejos podían ser cóncavos, con la guatita hacia adentro,
o convexos con la guatita hacia afuera. En cambio, la lente es un instrumento en el cual tiene dos superficies en donde al menos una es curva. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, puede tener dos superficies convexas y ahí tenemos una lente biconvexa que es lo mismo que una lente convergente. Y ¿por qué se pone? Mire, la lente, esto que está acá, esta línea con la flechita hacia arriba y hacia abajo. Solamente era una forma de representarla que se hace más fácil a la hora de tirar los rayos, ¿ya? Entonces la lupa es una lente convergente, una lente, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que tiene dos superficies convexas, ¿ya? Y por eso se ve como con una guatita. ¿Y qué es lo que hace esta lente? Forma imágenes virtuales, o sea que es un instrumento de observación. ¿Por qué? Porque yo puedo ver la imagen en el mismo instante en que yo uso la lupa. No necesito proyectarla, por ejemplo, como las diapositivas en una pantalla blanca, ¿ya? Y además la imagen se ve derecha y de mayor tamaño. Ya sabemos que sí o sí se ve de mayor tamaño. ¿A qué se refiere con derecha? Es que si yo miro el vaso con una lupa, a ver, no sé si se ve, que como es transparente, ahí, en mi chaleco se ve mejor. Si yo miro el vaso con una lupa, se ve derecho, no se ve invertido con la boquita hacia abajo, ¿ya? A eso se refiere con que la imagen se ve derecha, ¿ya? Lateralmente, o sea, disculpen, verticalmente se ve derecha, ¿ya? Y obviamente de mayor tamaño, yo creo que eso ya todos lo sabemos. Pero que es importante que es una imagen virtual, entonces es un instrumento de observación porque es una imagen que nosotros la vemos al mismo instante de utilizar la lupa. Y acá yo le hice el diagrama de rayos de lo que pasa con la formación de imágenes, que ya lo habíamos visto anteriormente, por eso puse solo la imagen y no vamos a tirar los rayos. Para la gente que vio la formación de imágenes en lentes, miren, este es el objeto que vamos a mirar, a observar con la lupa, esta flecha roja más chiquitita. Y nosotros vimos tres rayos notables, en donde acá se usan solo dos. Este que va paralelo, llega a la lente y se refracta, porque recordemos que en las lentes la luz se refracta, ¿ya? En los espejos la luz se refleja, son cosas distintas, ¿ya? Entonces viene este rayo paralelo a esta línea acá principal, a este eje, llega a la lente y se refracta pasando por el foco. Ese era un rayo notable. Y el segundo rayo notable era aquel que pasaba justo por este centro. Y su dirección no se desviaba. Por eso es como una línea recta, porque su dirección no se desvía como en el caso anterior, ¿ya? Y fíjense que acá los rayos celestes, al no intersectarse, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Proyectarlos o prolongarlos, que son estas líneas punteadas. Y acá se formó la imagen. Entonces, claro, nosotros ya sabemos que es virtual porque es un objeto que lo miramos y vemos enseguida una imagen. Pero el dibujo o el esquema también representa que es virtual. ¿Por qué? Si hubiese sido real la imagen, estas líneas celestes se hubiesen cortado, se hubiesen juntado en algún punto, pero no lo hicieron. Como tuvimos que usar la prolongación de estos rayos, que son estas líneas punteadas, es que es una imagen virtual. Entonces, ¿cómo podemos clasificar las imágenes reales? Primero, si tenemos un instrumento y no vemos directamente la imagen, sino que esta debe ser proyectada para poder verse, es una imagen real. Pero si lo queremos ver en un tema esquemático, como en la foto que tenemos acá, una imagen real es aquella que estos rayos, en este caso refractados, deberían haberse intersectado. Si se hubiesen intersectado, los rayos principales, los rayos iniciales que estamos usando, hubiese sido una imagen real. Como no se intersectaron, tuvimos que prolongarlos, ¿ya? Entonces, al prolongarlos, sí se intersectaron, entonces una imagen virtual. Ya, alguien me está preguntando, vamos a hacer una pausa acá porque es súper importante que tengamos esto claro. ¿Cómo es eso de se refleja y se refracta, chicos? Voy a explicarlo brevemente. En este caso, la luz, como estamos trabajando la lupa, como estábamos trabajando, dijimos que es una lente, la luz se refracta. ¿Cuál es la diferencia entre un espejo y una lente? Y la reflexión y la refracción. El espejo es una única superficie curva plana, puede ser plana, puede ser cóncava o puede ser convexa, pero es una única superficie. Los espejos que todo el mundo usa para mirarse, de eso estamos hablando. ¿Qué pasa con la luz en los espejos? Por ejemplo, en un espejo plano, viene un haz de luz, choca con el espejo y se devuelve, pero se devuelve al mismo medio que, por ejemplo, en este caso es aire. Esa es la reflexión. La reflexión es cuando viene este haz de luz, choca con una superficie y se devuelve, ¿ya? En cambio, la refracción, por ejemplo, es cuando nosotros imagínense que esto fuera una lente,
¿ya? Y que dentro es vidrio macizo, no es hueco como un vaso, ¿ya? ¿Qué pasa con la luz en una lente? Supongamos que esto lo es. Viene un haz de luz, choca y se refracta adentro del vidrio, también viaja en el vidrio, no es que se encuentra, claro, porque ustedes dicen mi dedo no cruza, no, pero estamos hablando de ondas, ¿ya? Entonces viene este haz de luz, pasa del aire, que es esto, ¿cierto?, a esta lente que es vidrio. Entonces pasa de un medio 1, que sería la luz, a un medio 2, que es la lente, que puede ser de vidrio, dijimos, por lo general es un material transparente, puede ser vidrio, plástico, ¿ya? Nosotros encontramos lupas de plástico, ¿ya? Y las lupas vimos recién que es una lente. Los lentes que usan ustedes también, obviamente funcionan mediante este mecanismo, que es la refracción. Esa es la refracción de la luz, cuando pasa de un medio a otro medio. En cambio, la reflexión solo choca y se devuelve, se mantiene en un mismo medio. Entonces, los espejos, la formación de imágenes, cuando ustedes se miran, es mediante la reflexión de la luz, con este choque que se devuelve. Y es las lentes, como en el caso de la lupa y de los lentes que usa la gente que tiene problemas ópticos, se da mediante la refracción de la luz, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que viene entonces esta onda luminosa y pasa, por ejemplo, del aire al vidrio, ¿ya? Pasa de un medio a otro medio. Entonces, la lupa es una lente convergente de aumento y forma una imagen virtual derecha y de mayor tamaño. Ya de mayor tamaño todos los teníamos súper claro, pero importante tener esto de virtual y derecha. Vamos con otro instrumento, el microscopio, chicos. No sé si alguna vez alguien ha tenido la suerte de ver algo con un microscopio. Yo sé que quizá no es un instrumento que todos podamos tener a mano, pero sí es conocido, al menos por todos, ¿ya? ¿Qué es lo que es un microscopio? Voy a poner la foto anterior por si la gente... ¿Qué son microscopios? Son estos que sirven para ver cositas muy pequeñas que por lo general se usan en laboratorios como para ver bacterias, cosas así, ¿ya? Ojalá alguien algún día haya tenido la posibilidad de poder experimentar con uno. ¿Ven? Ya hay 2 personas. Entonces veamos cómo funcionan estos instrumentos. Dice que es un instrumento de observación compuesto por 2 lentes convergentes ubicadas en los extremos de un tubo. Antes de avanzar, chicos, miren el dibujito. Estas como curvitas celestes son las lentes convergentes. La representación esquemática, disculpen, era lo que vimos delante, que esta flecha, o sea, esta línea con flecha hacia arriba y hacia abajo para la gente que no vio la clase de lentes, ¿ya? Pero son lo mismo, solamente que una representación esquemática para hacerlo más sencillo, para aquí ya se dibuja la lente en sí, ¿ya? Entonces, pero aquí ya tenemos un instrumento de observación porque es compuesto, porque ya no se tiene una única lente como en la lupa, se tienen 2 lentes convergentes, ¿ya? Y dice la lente que está ubicada en el extremo de observación se llama objetivo y la otra se llama ocular, ¿ya? Quiero que veamos la formación de imágenes antes de explicar esto. Entonces, fíjense. Acá, para la formación de imágenes, para la gente que vio la clase anterior, se va a dar cuenta que usó los 3 rayos notables que nosotros estudiamos. ¿Cuál era el primero? Este que viene paralelo y pasa por el foco, ¿sí? El segundo rayo notable que usó es este que pasa directo por el centro óptico, y el tercero que pasa por el foco y se refracta paralelo. Y fíjense, aquí se cortaron estos 3 rayos en un punto. Como son los rayos iniciales, no tuvimos que prolongarlos como en el caso anterior. Acá tenemos una imagen real, pero está invertida con respecto a la principal. Fíjense, aquí está la flechita para arriba y acá está la flechita para abajo. Pero como tenemos otra lente, se vuelve a formar otra imagen. Entonces, fíjense, acá usó este rayo que pasa directo por el centro óptico y este otro rayo que es paralelo, foco. Entonces, fíjense acá, en este caso no se cortaron los rayos como los rayos reales. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Prolongar para acá abajo. Y es por eso que los microscopios, fíjense cómo queda la imagen. Este que está acá al centro es la imagen formada. ¿Por qué es virtual? Porque prolongamos estos rayos que acá nos intersectaron, los prolongamos hacia acá atrás. Y acá tuvimos la intersección. Y esa aumenta mucho más grande que la del principio. Es por eso que se usan los microscopios, son 2 lentes, ¿ya? Porque así podemos ver cosas muy pequeñas, podemos ver algo más grande. Alguien que preguntó si se perdió mucho, estamos viendo instrumentos ópticos y un fenómeno. Vimos por qué se formaba el arco iris, la lupa, y ahora estamos con el microscopio. Tanto no, pero un poquito. Pero sigan la clase y después solo estudien lo del arco iris y lo de la lupa que fue anterior a esto, ¿ya?
Entonces, para que la compañera se ponga al día, lo que estábamos explicando es que el microscopio es un instrumento de observación compuesto. Fíjense, dice instrumento de observación. ¿Por qué es observación? Porque aunque aquí forma una imagen real, después la segunda lente forma una imagen virtual. Es una imagen que se ve en el instante, no tengo que estar proyectándola. Por eso es un instrumento de observación. ¿Y por qué es compuesto? Porque ya no es como la lupa que es solo una lente, sino que son dos lentes convergentes. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que hacen estas lentes. La primera lente que crea una imagen real invertida y la segunda lente ya crea esta imagen virtual aumentada, pero también sigue siendo invertida. Eso es súper importante. ¿Ya? Y fíjense acá ya con el monito, porque yo les puse este diagrama de rayos porque era más fácil de entender que que está como vertical, ¿ya? Entonces, acá, el microscopio en sí para la gente que no lo conoce. Ya se tiene obviamente una fuente de luz para que nosotros podamos ver. Acá se pone el objeto y acá tenemos la primera lente. Y la primera lente dijimos que se llama objetivo. Y después tenemos otra lente que se llama ocular. Esa era la primera lente, recuerden, objetivo, la segunda lente ocular. Entonces miremos acá, esta flechita celeste que está acá es lo que nosotros queremos observar, ¿ya? Y lo mismo que el diagrama de rayos, acá hizo foco paralelo, justo centro óptico, paralelo foco. Y se creó la primera imagen, que la primera imagen es la que crea la primera lente que se llama objetivo. Y como esta imagen real invertida. ¿Ya? ¿Por qué es real invertida, chicos? Porque fíjense, la flecha primero estaba apuntando hacia allá y después estaba apuntando hacia allá esta flecha rosada que está aquí. Por eso es invertida. ¿Y por qué es real? Porque no tuvimos que prolongar los rayos. Los mismos rayos que utilizamos intersectaron. Entonces, por eso la primera imagen formada es real. Pero después viene una siguiente formación de imagen por la segunda lente que se llama ocular. Y es lo mismo, fíjense. Acá va paralelo foco, ¿sí? Paralelo y pasa por el foco. Y acá utilizo los otros rayos. Y como estos no se intersectaron, ya no es real. ¿Qué tenemos que hacer? Prolongarlo. Estas líneas punteadas que se ven acá abajo es la prolongación de esos rayos. Y se intersectaron en este punto de acá abajo. Y esta flecha rosada grande de acá abajo es la imagen final. Entonces, independiente que primero se tenga una imagen real, la imagen final es virtual, chicos. Es por eso que al mirar con el microscopio nosotros podemos verlo enseguida, porque es virtual. Una, porque la podemos ver enseguida, y lo otro que es por la prolongación de estos rayos. Entonces es la segunda lente, la lente ocular, la que genera esta imagen virtual. Es invertida, porque recuerden que esta era la principal, la celeste, sigue siendo invertida y mucho más grande que la inicial, ¿cierto? Esa es la idea del microscopio, poder ver cosas muy pequeñas. La lupa sirve, pero tienen otro tipo de uso, pero también aumenta la imagen y también es una imagen virtual. La diferencia es que la lupa lo hace, no invierte la imagen, la deja derecha, en cambio el microscopio sí la invierte, ¿ya? Pero obviamente tienen usos totalmente distintos. Yo creo que con la lupa hasta hay gente que juega con una lupa, los microscopios ya tienen como otra connotación, ¿ya? Así que eso con respecto al microscopio. Es un instrumento compuesto porque usa dos lentes. Primero, la primera lente forma una imagen real e invertida y la segunda ya forma esta imagen virtual, que es por eso que nosotros podemos ver en un microscopio directo la imagen y no tener que proyectarlas como en un proyector de diapositivas, que ya lo vamos a estudiar. ¿Ya? Ahora, el telescopio. Para la gente que alguna vez ha usado un telescopio. Existen dos tipos de telescopios que los vamos a analizar, el reflector y el refractor. Sus palabras lo dicen. El reflector funciona mediante la reflexión y el refractor funciona mediante la refracción. ¿Ya? Fenómenos que ya los hemos estudiado y que yo también hace poquito los acabo de volver a explicar. Entonces veamos primero el telescopio reflector. Concentra la luz mediante el empleo de un espejo cóncavo, ahí ya es un elemento que ya estudiamos, que actúa como objetivo, el cual refleja hacia un espejo plano más pequeño, espejo plano también lo estudiamos, que finalmente la desvía lateralmente hacia el lente ocular. ¿Ya? Se obtienen imágenes reales, invertidas y de mayor tamaño que el objeto. Fue desarrollado por Isaac Newton en 1671, hace mucho tiempo. ¿Ya? Entonces el reflector corresponde a un instrumento creado por Isaac Newton. Fíjense, pero tiene elementos que nosotros estudiamos recién. La reflexión de la luz. Fíjense, acá es lo primero. Esta es la primera lente objetivo, que es un espejo cóncavo. ¿Por qué? Porque la guatita está hacia adentro. Al otro lado, obviamente, pero sigue estando hacia adentro.
¿Qué pasa con los rayos? Se reflejan y llegan a este espejo plano pequeño que está acá. Se vuelven a reflejar y llegan a la lente ocular. Y aquí es donde la persona mira. Si ustedes lo ven así, miran de aquí. Esta es la lente de hecho se mira como de lado. Esa es la lente ocular, la que está acá, chicos. No sé si se ve con la manito. Pero ¿qué es lo importante, chicos? Que el telescopio reflector, entonces, como lo dice la palabra, funciona mediante la reflexión de la luz. Y los componentes principales, un espejo cóncavo y un espejo plano mucho más pequeño. Aquí se refleja la luz interiormente y es por esto que podemos ver una imagen. Ahora, la imagen al ser real no es una imagen que se ve directo, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que tiene que ser proyectada de alguna forma. Probablemente estos tipos de telescopios, por ejemplo, se pueden conectar a un computador y de esa forma obtener las imágenes, pero no una imagen que yo voy a poner el ojo y voy a ver directamente, por ejemplo, las estrellas. ¿Ya? A eso se refiere con que las imágenes son reales. Invertidas, pero sí de mayor tamaño, que es lo importante en el fondo de estos instrumentos, que se vea más grande. ¿Ya? El telescopio refractor, chicos, la luz proveniente de algún cuerpo celeste pasa a través de la lente convergente, ¿ya? Acá es como al revés. La luz no viene como de dentro, es la misma luz que proviene de cuerpo celeste, se refiere a estrellas, planetas, ¿ya? Se obtienen imágenes virtuales invertidas y de mayor tamaño con respecto al original. Y este ya fue desarrollado por Galileo Galilei en 1609. Entonces, porque yo les puse los autores, por lo general yo no menciono muchos autores en la física, pero para que tengan cuidado porque ambos son telescopios, pero funcionan distintos y fueron creados por personas distintas, ¿ya? Entonces, fíjense, la luz proveniente de cuerpo celeste. Acá es como que viene la luz, ¿cierto? De hecho, acá dice. Y pasa por esta lente convergente, chicos, ¿ya? Y es por eso que se puede formar la imagen. La diferencia de delante es que se debe tener una fuente de luz dentro del telescopio y se hacen estas constantes reflexiones donde nosotros podemos visualizar. En cambio aquí la luz proveniente ya viene directo de los cuerpos celestes. Súper importante. Y se tiene una lente convergente. Y más importante aún, que se forman imágenes virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Al ser virtuales quiere decir que yo voy a mirar por el telescopio, por aquí se mira, chicos, de hecho se mira como aquí abajito, así en diagonal hacia arriba, para la gente que alguna vez lo ha utilizado. Quiere decir que en el mismo instante que yo estoy poniendo mi ojito en el telescopio, yo puedo ver la imagen. A diferencia del telescopio anterior, chicos, que no sé, como era una imagen real, si yo pongo el ojito, no se va a poder ver enseguida. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el telescopio refractor y reflector. Más que nada, la idea es que uno forma imágenes virtuales y el otro imágenes reales. Y algo que todo el mundo conoce son las cámaras fotográficas, ¿ya? El funcionamiento de la cámara es semejante al del ojo humano. Esto, ¿por qué es interesante eso? Porque nosotros estudiamos la clase pasada el ojo humano, chicos. ¿Ya? ¿Y qué está diciendo esto? Que las cámaras fotográficas es casi lo mismo. ¿Cómo funciona el ojo? Funciona una cámara. El objetivo equivale a nuestro cristalino y la película sensible equivale a la retina. Pero la cámara fotográfica tiene un gran ángulo de abertura, mucho más amplio que el ojo, lo que le permite cubrir un campo visual mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo la primera parte? Y de hecho, por eso yo les puse esta imagen. Por ejemplo, en este caso, la cámara quiere fotografiar la lámpara y en este caso el ojo está mirando el mismo objeto que es la lámpara. Los rayos luminosos siguen siendo lo mismo, ¿ya? El diafragma, chicos, en el caso de la cámara, equivale a la pupila en el caso del ojo. Recordemos que nosotros cuando vimos la pupila, vimos que la pupila era la que regulaba la cantidad de luz que pasaba al ojo. Por eso que la pupila se contrae y se dilata. Y acá abajo dice, la cantidad de luz que penetra en la cámara se regula mediante la apertura del diafragma. Entonces el diafragma, disculpen chicos, en la cámara corresponde a la pupila del ojo. Después, la cámara tiene una lente, ya que es la que enfoca las cosas que nosotros queremos. El movimiento de esta lente es la que enfoca el instrumento que nosotros queremos fotografiar. Y por otra parte, el cristalino también era una lente, es una lente convergente y también enfoca. Su función era enfocar por ejemplo, si yo quiero ver este vaso, yo quiero ver este vaso, yo para enfocar y ver bien el vaso, lo que hace mi cristalino también se acomoda.
al igual como en la cámara, estas cámaras que son como más profesionales, que se mueve esta lente para poder enfocar bien, mi ojo hace lo mismo mediante el cristalino, que también es una lente convergente, también se tiene que acomodar y mover para yo poder enfocar y ver bien los objetos, ¿ya? Después viene la película que tiene que ver con la retina. La película sensible es donde se forma la imagen en la cámara fotográfica y en el ojo es la retina. Vimos que la gente que no tiene problemas oculares, la imagen se forma justo en la retina. Es por eso que la película sensible se llama en la cámara fotográfica, corresponde a la retina del ojo porque en ambas es donde se forma la imagen. ¿Ya? Entonces podemos ver que es muy similar el funcionamiento de una cámara fotográfica con la del ojo humano. Muy, muy similar. ¿Sí? Y acá nos dice lo mismo, dice, el enfoque del objeto se logra ajustando la distancia entre la lente convergente y la película, de modo que la imagen del objeto se va a fotografiar, se forme sobre la película sensible, ¿ya? Dice exactamente lo que yo expliqué, entonces importante, diafragma, pupila, regulan la luz que entra tanto ya sea cámara o ojo, después tenemos lente y cristalino, en ambos casos con esta parte se enfocan los objetos, tanto para la cámara como para el ojo humano, y tanto la lente, como lo dice el nombre, como el cristalino son lentes, ¿ya? ¿Cómo se enfoca en una cámara fotográfica, chicos? Se enfoca moviendo la lente, en cambio en el ojo es algo natural, que esta lente convergente que tenemos, que es el cristalino, se acomoda, se enancha o se pone más angosta, depende de donde nosotros queramos enfocar, un objeto más cercano o más lejano. Y la película sensible, la retina, que es donde se forman las imágenes. Para la gente que no tiene problemas oculares, dijimos que la imagen es justo en el ojo humano, se forma en la retina. Lo mismo para la cámara fotográfica, en esta película sensible es donde se forma la imagen. ¿Ya? Y recordemos, chicos, que esto al ser una lente, porque es un fenómeno que se basa en el funcionamiento de las ondas, para que la gente que dice ahí que el título engañoso, porque si es una lente, ¿qué pasa con la luz que entra por esta lente? Se refracta. Y eso es un fenómeno ondulatorio. La refracción de la luz es un fenómeno ondulatorio. ¿Ya? Y el último que vamos a analizar es el proyector de diapositivas, ya que lo he mencionado en varias ocasiones. Está formado por una lente convergente. Seguimos viendo lentes. De hecho, en casi todos los casos tenemos una lente convergente, ¿ya? Llamada objeto, y una lámpara que ilumina una diapositiva que contiene una imagen a proyectar. Al pasar la luz por la diapositiva, objeto se proyecta sobre el lente convergente, donde se produce un aumento de la imagen que se proyecta finalmente sobre una pantalla. Entonces, acá yo les puse una imagen como un esquema de lo que podría ser un proyector de diapositiva. Obviamente son muchas más modernas, pero funciona mediante esto. Tenemos una fuente de luz, tenemos una lente convergente, la luz pasa por esta lente y tenemos nuestra imagen, que es lo que queremos proyectar, y tenemos la proyección de esta imagen. Fíjense cómo está acá la imagen, está invertida. ¿Qué quiere decir eso? Que como los techitos de la casa están hacia abajo. Pero fíjense el esquema, me dice lo mismo que acá. Esto es lo que pasa, esta es mi lente convergente. Tenemos paralelo foco y pasa por el centro óptico. Como se intersectan los rayos iniciales, los rayos reales, tenemos una imagen real. Y como la imagen invertida con respecto a la principal y mayor. Fíjense acá, también es invertida porque la otra está como hacia abajo y está hacia arriba verticalmente. Está invertida y es de mayor tamaño, de mayor tamaño. Y es real, ¿por qué es real, chicos? Porque si yo no proyecto esto en una pantalla, o por ejemplo el pizarrón cuando ustedes le hacen clase, o ahora mismo como lo estamos haciendo nosotros, esto no se podría ver, ¿ya? A eso se refiere, con que sea una imagen real. Aparte de que se usan los rayos principales en su intersección, si nosotros lo queremos ver como algo como más cotidiano, es una imagen que nosotros no podemos ver directamente, sino que tiene que ser proyectada, por eso es un instrumento de proyección, ¿ya? Que eso fue lo que pusimos al principio, instrumento de proyección o instrumento de observación. Los de proyección eran aquellos que yo necesitaba proyectar la imagen, por ende eran imágenes reales. Y los de observación eran aquellos que formaban imágenes virtuales. ¿Qué quiere decir eso? Que yo los podía ver directamente. Por ejemplo, la lupa, el telescopio, el refractor era de observación, ¿cierto? Y, por ejemplo, otro instrumento que hemos estudiado todo este tiempo, virtual, el espejo plano. El espejo en que nosotros nos miramos y la imagen se forma enseguida, nosotros mismos podemos ver esa imagen. Ese es un instrumento de observación porque forma una imagen virtual en la cual la podemos ver enseguida, ¿ya?
Entonces, con esto hemos terminado los instrumentos que se basan con respecto a los fenómenos ondulatorios. ¿Por qué son fenómenos ondulatorios? Porque usamos lentes y usamos espejos en algunos casos. Y las lentes funcionan mediante la refracción de la luz. Y la refracción de la luz, chicos, es un fenómeno ondulatorio. ¿Ya? Y importante que se los dije porque esta es la última clase de ondas. Recordemos que el sonido y la luz no son las únicas ondas que existen, ¿ya? Sí son, como tienen varios fenómenos así como interesantes, por ejemplo, estos temas, o los lentes, los problemas al ojo, el sonido, por ejemplo, estudiamos el eco, para la gente que ha estado constantemente viendo la clase, vimos que el eco era por la reflexión del sonido, ¿ya? Vimos varios temas interesantes, por eso se estudia el sonido y la luz, ¿ya? Pero también hay otros tipos de ondas, por ejemplo, como ya lo mencioné antes, pero lo voy a volver a mencionar para la gente que se incorporó después, son las ondas sísmicas, ¿ya? Las ondas sísmicas son ondas mecánicas que necesitan de un medio para propagarse, pero son ondas y se comportan como ondas, ¿ya? Todo lo que hemos estudiado también es válido para las ondas sísmicas. Eso es súper importante. Entonces ya mañana, o sea, cuando veamos el tema de tierra y sismo, cuando lleguemos a ese eje temático, vamos a estudiar con mayor precisión todo eso. Pero importante que luz y sonido no son las únicas ondas, ¿ya? Entonces vamos con los ejercicios. Para la gente que estaba poniendo atención, por favor, para que vaya aportando con sus respuestas. Que no son difíciles, pero sí, como esto ya es un poco más de... como, a ver cómo decirlo, como es harta materia, obviamente tiene un poco de memoria, ¿ya? Pero igual es importante que lo vayamos entendiendo. Entonces, respecto a la lupa, es correcto afirmar que, ahora, la lupa, si nosotros, por ejemplo, no nos supiéramos la materia de memoria, como nosotros, pero ya tenemos claro lo que es una imagen virtual y lo que es una imagen real. Primero que todo, podemos decir que la lupa forma imágenes virtuales, sí o sí. ¿Por qué? Porque todos alguna vez han usado una lupa, y una lupa es, yo miro y veo al tiro la imagen, en este caso aumentada, ¿cierto? Entonces, virtual. Entonces, en ese caso, la B y la D se van descartadas. Y lo otro, que si es virtual, es un instrumento de observación o de proyección, observación, porque la podemos ver, observar en ese mismo instante. Entonces, como dicen sus compañeros, la letra C es un instrumento de observación, la cual forma imágenes virtuales. Vamos a ver por qué las otras no son para la gente que no lo entendió. La A dice es un instrumento de proyección, la cual forma imágenes virtuales. Es verdad que forma imágenes virtuales, pero no es de proyección, porque los instrumentos de proyección son aquellos que forman imágenes reales. Entonces, en este caso, porque dice instrumento de proyección, es incorrecta. La segunda dice es un instrumento de proyección, la cual forma imágenes reales. Es verdad que los instrumentos de proyección forman imágenes reales, pero la lupa no es este caso. Ya dijimos que forman imágenes virtuales. La C es la correcta. Es un instrumento de observación, la cual forma imágenes reales. ¿Es de observación? Es de observación porque nosotros podemos ver al instante la imagen, pero la imagen no es real, es virtual. Por eso la podemos ver en el mismo instante aumentada, ¿ya? Entonces, como dicen sus compañeros, letra C. Alternativa correcta. Vamos con el ejercicio número 2. Así se ve. No se ve la letra E, o sea, no se ve el E, pero sí se ve el enunciado. Dice, el microscopio es considerado un instrumento de observación compuesto debido a que, si me dice instrumento de observación, nosotros vamos a decir al tiro, imagen virtual. Ya, el enunciado ya me está dando una información importante, ¿ya? Y compuesto debido a que está formado por dos lentes divergentes formando imágenes virtuales, está formado por dos lentes divergentes formando imágenes reales. Entonces, está formado por dos lentes convergentes formando imágenes reales, está formado por dos lentes convergentes formando imágenes virtuales. Entonces, chicos, como dice su compañero, la letra D. Muy bien. ¿Por qué? Porque al ser un instrumento de observación, significa que forma imágenes virtuales. Un microscopio, yo miro en un microscopio y puedo ver al tiro esta imagen aumentada. Entonces ahí ya descartaríamos al tiro la C y la B, porque hice imágenes reales. Entonces me quedaría como incógnita la A y la D, ¿ya? Y ahí ya tendríamos que saber que eran dos lentes convergentes. De hecho, en ningún caso vimos lentes divergentes, ¿sí? Si se dieron cuenta, siempre eran lentes convergentes. Así que eso es súper importante. ¿Y cuál era la pillería entonces de este ejercicio? Es que si yo no me sé la materia, pero el enunciado ya me está dando una información que me está diciendo que es un instrumento de observación, y yo con esa idea ya podría haber descartado al menos dos posibilidades, ¿ya?
Ejercicio número 3. Así que muy bien a todos sus compañeros que dijeron la letra D era alternativa correcta. Acá seguimos estudiando el microscopio. Dice, respecto al instrumento de observación conocido como microscopio, ¿es correcto afirmar? Correcto, eso es súper importante. Recordemos que de repente nos equivocamos porque nos pedía la incorrecta y uno siempre tiende a poner la alternativa correcta, no la incorrecta. Entonces, la primera lente conocida como ocular forma una imagen real e invertida. ¿Por qué esta es falsa, chicos? Es falsa porque la primera lente sí forma imágenes reales invertidas, pero no es conocida como ocular. Dijimos que se llamaba objetivo. Por eso la letra A es falsa. La letra B, la primera lente conocida como objetivo, forma una imagen real invertida. La letra B, chicos, porque es verdad que la primera lente forma una imagen real invertida, pero se conoce como objetivo, no como ocular, ¿ya? Es la letra B. Voy a seguir viendo las otras para la gente que que se confundió, ¿ya? La letra C dice la segunda lente conocida como ocular. Sí, esa parte está bien. La segunda lente se conoce como ocular. Forma una imagen virtual, ampliada y derecha. Es virtual, es ampliada, pero sigue siendo invertida. Por eso la letra C es incorrecta, porque no es derecha, es invertida. La letra D es incorrecta porque la segunda lente conocida como objetivo, ahí está el error, porque la segunda lente es conocida como ocular, ¿ya? Y forma una imagen virtual ampliada e invertida. Es verdad, forma una imagen virtual ampliada e invertida, pero la segunda lente se llama ocular. Ahora, ¿cómo ustedes se pueden acordar de esto? Por lo general, tanto en el microscopio como en el telescopio, en la lente final, la lente por la que uno mira, se llama lente ocular. Y la primera lente, la que produce la primera refracción, es la lente objetivo, ¿ya? Entonces, ahí había un cambio de pequeñas palabras, muy sencillas. Entonces, por ejemplo, hay compañeros que, claro, es verdad, forma una imagen virtual ampliada e invertida, pero la segunda lente no es considerada objetivo, sino ocular. Por eso la letra B, como dijo un compañero, es la alternativa correcta. La letra A y la D da para confundir si yo no sé cuál era ocular y cuál era objetivo, pero la formación de imagen está correcta, ya, así que no están del todo mal. Pero sí tener en cuenta esto de que la primera lente objetivo, segunda lente ocular. Entonces, alternativa correcta, letra B. Ejercicio 4. Dice, respecto a los telescopios, chicos. Alguien dice que murió. No, pero está bien. De hecho, las cosas que se equivocaron es por una pequeña palabra. Por eso es súper importante siempre analizar todas las alternativas, ¿ya? Y aprenderse estas cosas así como estas pillerías que les dije recién. Que, por ejemplo, la última lente por la cual se mira, fíjense en que todos los casos en los telescopios y en el microscopio se daba que se llamaba ocular. Y la primera lente era el objetivo, ¿ya? Entonces vayamos con los telescopios. Es incorrecto. Acá me está pidiendo lo incorrecto. Eso es súper importante, ¿ya? Porque siempre nos equivocamos en esto. Afirmar que en el telescopio reflector, en el primer reflector, se obtienen imágenes reales invertidas y de mayor tamaño. Esto, chicos, es verdadero. La 1 es verdadero. La 2, el telescopio refractor, se obtienen imágenes reales invertidas y de mayor tamaño. Falso. ¿Por qué? Porque en el refractor obteníamos imágenes virtuales. Sí eran invertidas y de mayor tamaño, pero eran virtuales, no reales. Por eso es falso, solo por la palabra reales, ¿ya? ¿El telescopio reflector es un instrumento de proyección? Sí. ¿Por qué? Porque si la primera es verdadera y decimos que las imágenes son reales, es de proyección, porque necesitamos de algo para proyectar para poder verlas. ¿Y el telescopio refractor es un instrumento de observación? Sí, chicos. Es de observación porque forma imágenes virtuales, ¿ya? Por ende, podemos verlas enseguida. Entonces, la única falsa es la letra número 2, o sea, la alternativa correcta es la letra B, porque me pide lo incorrecto. ¿Y por qué era incorrecto para la gente que quizás se confundió? Porque dice que el telescopio refractor se obtienen imágenes reales, invertidas y de mayor tamaño. Y sí son invertidas y de mayor tamaño, pero son virtuales. Y al ser virtuales es un instrumento de observación, ¿ya? Así que cuidado con eso. ¿Cómo es fácil también de esto, como analizarlo, siempre acordarnos de estas cosas? ¿Cuál era el instrumento de proyección y el de observación? Una vez que yo ya conozca estas dos definiciones, ya al tiro tengo una idea, ¿ya? Por ejemplo, si yo sé que el telescopio refractor es un instrumento de observación, sí o sí la 2 era falsa, porque me dice imagen real, ¿ya? Así que muy bien a la gente que dijo la letra B, porque me pide lo incorrecto, no lo correcto.
Ejercicio número 5. Este tiene que ver con la cámara fotográfica. Entonces, el funcionamiento de las cámaras fotográficas es comparada con el del ojo humano. Respecto a este instrumento óptico, es incorrecto también afirmar que A. El diafragma es similar a la pupila debido a que ambos regulan la cantidad de luz que entra. Totalmente verdadero, chicos. Diafragma, dijimos, pupila, en ambos casos, ambos, ya sea la cámara o en el ojo, regulan la cantidad de luz que entra tanto a la cámara como al ojo, ¿ya? B. La cámara, al tener un ángulo de abertura mayor, permite cubrir un campo visual más amplio. Eso también es verdadero, chicos. La única diferencia entre el ojo y la cámara fotográfica es que existen cámaras fotográficas, no todas obviamente, pero por lo general las cámaras fotográficas tienen una apertura mayor, por ende se tiene un campo visual mucho más amplio. ¿Ya? La letra C. La película sensible es similar a la retina, debido a que es aquí donde se forman las imágenes. Totalmente verdadero, porque la película sensible y la retina, para la gente que dijimos que tenía el ojo normal y no tiene ningún problema óptico, es ahí donde se forma la imagen. D. Y algunos respondieron. El objetivo de la cámara corresponde al cristalino del ojo humano, ya que ambos son lentes convergentes. ¿Sí? Fíjense que acá en este caso tenemos una única lente y también se llama objetivo. Ya, eso es súper importante para tenerlo en cuenta. Entonces igual son palabras como más fáciles, objetivo ocular, para aprendernos. ¿Ya? Y la película sensible es similar al cristalino debido a que ambos son lentes convergentes. No, totalmente falso. Como muchos dicen, es la letra E. ¿Por qué, chicos? Porque la película sensible dijimos que se relacionaba con la retina, que era donde se formaba la imagen tanto para la cámara como para el ojo humano. Así que muy bien a la gente que dijo la letra E. E. Entonces, alternativa correcta, letra E. Y analizamos por qué. Vamos al ejercicio 6. Ya nos van quedando solo 2 ejercicios. Nos va quedando poquito. Entonces dice, respecto al instrumento conocido como proyector de diapositivas, es correcto afirmar que forman imágenes reales, por ende es un instrumento de proyección. Forma imágenes reales, por ende es un instrumento de observación. Está formado por una lente convergente, está formado por una lente divergente. Entonces analicemos. Si forma imágenes reales, sí o sí es un instrumento de proyección. Entonces la primera es verdadera. Dijimos, y de hecho la palabra lo dice, proyector de diapositivas. Es un instrumento de proyección, ¿sí? Dicen que se pegó. Chicos, avísenme cuando sigue pegado. Bueno, voy a continuar. Después, como el video se sube para la gente que no lo puede ver, termina con los ejercicios después cuando suban el video. Vamos a tomarnos un minuto para ver si esto se despega, si no vamos a continuar con la clase y después ustedes... ¿Ahora sí? ¿Ahora todo se ve bien? Chicos, los demás que vayan confirmando, por favor. Ya. Voy a continuar porque uno de sus compañeros dice que ahora ya se ve. Y algunos ya me están dando hasta la alternativa. ¿Ya? Entonces dice, respecto al instrumento conocido como proyector de diapositivas, es correcto afirmar que forma imágenes reales, por ende es un instrumento de proyección. Ya dijimos, eso estaba explicando, no sé si lo alcanzaron a escuchar, pero si dice proyector de diapositivas, obviamente es un instrumento de proyección, por ende imágenes reales. La una es verdadera. La segunda dice forma imágenes reales, por ende un instrumento de observación. Falso, porque los instrumentos de observación son aquellos que forman imágenes virtuales. Así que primera verdadera, segunda falsa. La tercera enunciado dice que está formado por una lente convergente, verdadera. Y la cuarta está formada por una lente divergente, falsa. Entonces sería 1 y 3, que vendría siendo la alternativa. No sé si fijaron, pero dice B, C, D, E, F. Pero es la primera alternativa, 1 y 3. La letra A debería decir, ¿cierto? Claro, acá dice B, pero debería ser A, ¿cierto? Bueno, pero la primera alternativa, 1 y 3, correcta. Solo que acá salió mal. Entonces, muy bien, a la gente que está constantemente aportando, un compañero dijo letra A y claro, corresponde a la letra A, solamente que está mal escrita. Pero se entiende. 1 y 3, alternativa correcta. Y vamos con nuestro último ejercicio, nuestro ejercicio de desafío, que tiene que ver con esto que analizamos sobre el arco iris.
Dice, el fenómeno óptico meteorológico conocido como arcoíris se debe a que existe la descomposición del espectro electromagnético de la luz, existe la descomposición del espectro visible de la luz, se produce por la refracción de la luz dentro de las gotas de agua suspendidas en el aire y existen pérdidas por reflexión y refracción durante el fenómeno. Entonces, analicemos. La primera dice que existe la descomposición, chicos, del espectro electromagnético de la luz. ¿Eso es correcto o no? Es incorrecto. ¿Por qué? Porque lo que se descompone acá es la luz visible. Recordemos que el espectro electromagnético son todas estas ondas de radio, de TV, los rayos X. Esas ondas no se descompone, no se hace esta descomposición con esas ondas, sino que específicamente con este espectro visible. Recordemos que el espectro electromagnético no es lo mismo que el espectro visible. Están como en un mismo, como por decirlo, ¿el espectro visible está dentro del espectro electromagnético? Sí, pero el espectro electromagnético no está dentro del espectro visible. Eso es importante, ¿ya? Entonces la primera es falsa. La segunda obviamente es verdadera. Existe la descomposición del espectro visible de la luz, ¿ya? Después dice, ¿se produce por la refracción de la luz dentro de las gotas de agua suspendidas en el aire? Sí, dijimos que viene en esta luz, choca con estas gotitas, se refracta. Adentro vimos que habían refracciones, pero principalmente es por la refracción de la luz. Y vimos también que existen pérdidas por reflexión y refracción durante el fenómeno. Entonces sería 2, 3 y 4, que sería la alternativa E. Entonces, alternativa correcta, E. La primera, ¿por qué era falsa, chicos, para nuestro compañero que nos dice la alternativa B? La primera es falsa porque dice que existe la composición del espectro electromagnético. Y recordemos que yo les puse una imagen que el espectro electromagnético sí contiene el espectro visible de la luz, pero además contiene otros tipos. Por ejemplo, tiene las ondas de radio, los rayos X, y eso no se descompone en el arco iris, solamente el espectro visible, que sería por eso la 2. La primera es falsa, 2, 3 y 4 es verdadera. Entonces la alternativa correcta es la letra E, ¿ya? Así que, chicos, con esto finalizamos lo de ondas. Creo que una compañera me había preguntado algo, voy a ver si lo puedo volver a leer. Ya, primero que todo me dicen una onda sísmica es uni, bi o tridimensional. Unidimensional es que se propaga en una única dirección. Bidireccional en 2 dimensiones. Y tridimensional en 3 dimensiones o en todas las dimensiones. Entonces una onda sísmica, chicos, se propaga en todas las dimensiones, por ende es tridimensional, ¿ya? Pero es una onda. Súper buena la pregunta. Y después dice una lente convergente. Que una lente sea convergente no tiene nada que ver con la forma cóncava o convexa, ¿o es solo para espejos? Sí. Chicos, para lo que pregunta su compañera, me pregunta si una lente que sea convergente tiene que ver con esto de cóncavo y convexo. Sí tiene que ver. Les voy a hacer un dibujito en esta diapositiva para que se entienda esta pregunta que hizo nuestra compañera, ¿ya? Quizá alguno también tiene la duda, así que aproveche. Ya. Por ejemplo, una lente convergente, una de sus opciones es que sea así, ¿cierto? Con la guatita para afuera. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos acá? Dos superficies curvas, las dos son convexas. Entonces, esto se llama biconvexa o también puede ser convergente, ¿ya? Y para el caso de las lentes divergentes son así. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos dos superficies curvas en donde las dos son cóncavas. Entonces, son bicóncavas o divergentes, ¿ya? Ahora, ¿en qué se diferencian los nombres? Que convergente hace relación que acá los rayos vienen, chicos, vienen, y en algún momento todos se juntan en un punto, ¿ya? Por eso es convergente, los rayos convergen en un punto. En cambio, en las divergentes vienen estos rayos, pasan por la lente, se refractan y divergen, ¿ya? ¿Qué quiere decir divergen? Como que se separan, ¿ya? Bicóncavas tiene que ver con la relación de que tenemos dos superficies cóncavas, por eso bicóncavas. Y acá tenemos dos superficies convexas, por eso es biconvexa, ¿ya? Pero sí tiene relación convexas, biconvexas con convergentes y divergentes con bicóncavas, ¿ya? Y la otra pregunta de las ondas sísmicas era tridimensional porque estas se propagan en todas las direcciones. Así que eso, chicos. Hemos terminado la clase de hoy. Justito son las 5 de la tarde. Espero que les haya quedado claro.
Con esto finalizamos ya todo ondas. Ya no vamos a ver más ondas. Esto recuerden que eran ondas primero medio. Así que vamos a empezar, yo creo, con fuerza y movimiento. ¿Ya? Primero medio igual. Así que para que atentos a la gente que se está recién integrando a Puntaje Nacional, para que se ponga al día con las clases anteriores, pero ya empezamos con un tema nuevo. Así que para que no falten, las primeras clases son indispensables. Por ejemplo, hoy hicimos una clase que como que reúne algunos instrumentos, pero todo tiene que ver con las clases anteriores. Así que es súper importante que no se pierdan las clases iniciales de cada eje temático. Ya chicos, entonces finalizamos con onda y finalizamos con la clase de hoy, día martes. Nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde, como siempre. Que les vaya súper, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos.